Ministro del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, dijo que la primera etapa del Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, ubicado en el municipio San Antonio de Guerra, estará listo para el primer semestre del próximo año 2025, donde serán alojados 2.300 privados de libertad. Dijo que pronto se verá un avance significativo de la obra, que es el 25% del total, para alojar a los restantes privados de libertad que se encuentran en el penal de La Victoria. Dijo que en esa primera etapa entregará a las autoridades penitenciarias la cárcel de Las Parras, donde serán alojados los primeros internos, más las salas de apoyo, tales como administrativa, estructura, que comprende iglesia, entre otras. Bueno, es una buena noticia. Sí, porque definitivamente para eso pusieron esa comisión, y qué bueno que pusieron a un hombre como Jorge Subero Isa, que ahí nadie le va a venir con cucaramácara, ¿no? Y además un hombre serio y que va a cumplir una misión. Entonces, bueno, seguimos hablando de eso. Ahora tenemos a Gustavo Sánchez, diputado casi eterno, tiene muchos años Gustavo. Y vocero del bloque del PLD por muchos años en la Cámara. Yo creo que él iba junto con Silverio, ¿cómo se llama? Máximo Castro. Con Máximo Castro Silverio, casi pegándole al lado, pero tiene muchos años ahí. Entonces, contactamos a Gustavo porque ayer oímos las declaraciones de la señora Patrocinio, que se dirigía directamente a él por las críticas, las preocupaciones que mostró Gustavo Sánchez por la invasión a la privacidad del hemiciclo. Y violación de la seguridad. Entonces, sí, que no se explica esto, y entonces quisiéramos oír de la voz de Gustavo Sánchez su opinión sobre esto. Buenas tardes, Gustavo. Sí, buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Rudy, y a cada uno de ustedes en el programa, dispuesto a tratar temas que son de interés nacional en esta oportunidad. Sí. ¿Cuál es la situación por la que hubo el enfrentamiento con la señora Patrocinio? Sí, con Damaris Patrocinio. Patrocinio. Con el tema de la colocación de los muñecos que simulaban un feto, que de manera sorprendente, ¿no?, aparecieron en el hemiciclo, y no se sabe quién autorizó ni cómo llegaron a entrar a la sala de sesiones de la Cámara de Diputados. Sí, correctamente. Debo confesar que yo había llegado al hemiciclo con un retardo de unos 5 o 10 minutos, cuando me doy cuenta que todos los diputados de todos los bloques están sentados de manera cómoda en sus curules, pero me sorprende que en cada curul veo con un regalo, una caja, con un lacito, en la cual no es costumbre. Nunca yo había visto absolutamente nada parecido. Cuando me doy cuenta exactamente que comienzo a destapar, no sabía lo que había ahí. Podía haber sido un huevo podrido, podía ser cualquier cosa. Claro. Inmediatamente yo veo eso, llamo la atención del hemiciclo. El presidente Pacheco me da la oportunidad de expresar mi inconformidad. Y en esa expresión de inconformidad yo digo que la invasión a la privacidad de cada diputado es regulada por la solemnidad del hemiciclo, y que bajo ninguna circunstancia había visto esto nunca, y que de igual forma pudo haber sido lo que se colocó, pudo haber sido cualquier otro artefacto, y además que da pie a que cualquier otro sector de la sociedad, asumiendo de que ya hay un precedente, pudiera acudir al hemiciclo y poner lo que le dé la gana sin permiso de nadie. Entonces yo llamé la atención de que eso era ese tipo de actividad era imposible aceptar, era inaceptable, y que no concebía que bajo la presunción de hacer propaganda, una propuesta que tiene, una convicción que tiene, se invadiera la privacidad de los legisladores, y que
llamaba bastante la atención el hecho de que la seguridad de la Cámara no hubiera previsto exactamente esa invasión y que para protección de cada uno de nosotros ese tipo de circunstancias no podía mantenerse o validarse. No solamente todo esto, sino que la señora Damaris Patrocinio, quien es una sectaria de manera muy marcada, ha querido vincular que la protesta mía era porque están defendiendo los Provida. El tema no es Provida o tres causales, el tema es la invasión a una curul privada, el tema es dejar la seguridad de cada diputado, y que no podíamos dar pie a que eso pudiera instituirse como una norma de que cada quien pudiera ir al hemiciclo y hacer la propaganda que quisiera. En este caso no es un tema de Provida, tres causales en absoluto. Ellos han querido irla por ahí, pero si vamos a ese tema, pienso que lo más correcto era que ellos fueran a las oficinas de cada diputado, solicitaran una reunión con cada uno de nosotros y de manera particular accediera a dejar su propaganda. Pero eso es una característica de esta señora, de Damaris Patrocinio, su estilo básicamente es que con ella hay que coincidir o si no uno es su enemigo. De eso fue lo que se trató en el día de ayer. ¿Qué? ¿No ha dicho nada la presidencia de la Cámara de Diputados ni ninguna de la autoridad que tiene el control del hemiciclo y del área? Porque yo decía ayer que, oye Gustavo, cuando yo era reportero, editor político del Caribe, y yo cubría el Congreso Nacional, yo tenía asignado el Senado. Y yo recuerdo que en aquella época, te estoy hablando de los años 70, por ejemplo, uno entraba y salía al Senado como entrar a una oficina pública cualquiera y a la Cámara de Diputados, y cuando llegaba a la escalera que subía, tú se iba para el Senado, por la Cámara de Diputados, y se andaba todo el mundo en los pasillos para entrar a la sala. Claro, siempre había una persona ahí, porque era ya un poquito más riguroso, pero no había el grado de seguridad que hay. Y recordaba aquí que cuando George y yo fuimos hace un mes a un acto de reconocimiento al doctor Jesús Félix Iglesias, yo le decía, yo recuerdo la rigurosidad, porque hacía mucho que yo no iba al Congreso, al Palacio del Congreso, la rigurosidad de la seguridad. Y te voy a decir una cosa, que yo no lo encuentro mal, sino al contrario, yo creo que eso es mandatorio. Están los legisladores, los que hacen las leyes, y hay tantos tremendismos que, gracias a Dios, aquí no hay atentados políticos y violentos, pero cualquier persona puede ir e increpar a algún legislador o lo que sea, y hay un grado de seguridad que yo lo encuentro que es bastante riguroso, y entonces uno no se explica qué es lo que tú te preguntabas también, y otros legisladores se preguntaban cómo pudieron entrar y colocar en 190 curules un paquetico tan, eso no es una cosa que fue el que sirve el café y lo puso ahí y siguió caminando. No, eso no. Entonces, ¿qué ha dicho la autoridad de la Cámara? Debo confesarte que el presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, reconoció la inconformidad de la protesta nuestra, llamó la atención al personal de la Cámara para que situaciones como esa no vuelvan a repetirse. Ellos utilizaron a 2 legisladores para que sirvieran como mecanismo de avance. O sea, como los legisladores tienen ese predominio, esa facilidad, lo utilizaron a ellos y quizás personal de ellos para que ellos invadieran el espacio privado de cada legislador. Pero igual hay que tener el precedente de lo que pasó con Juancito, el alcalde de Santo Domingo Este, lo que pasó con Orlando Jorge Mera, claro. Que de manera, qué sé yo, imprevista, llegan personas y terminan con su vida. Entonces nosotros somos legisladores que estamos atentando contra los intereses de algunos sectores, que debemos, de manera particular, tenemos que tomar partido en muchos casos, o sea, tenemos que tomar decisiones. Uno no está exento a que una persona inconforme se acceda al hemiciclo y quizás pase lo que uno nunca quisiera que pasase. Claro. Por lo tanto, siento que las responsables ya
se conocen, fue esta señora a través de dos legisladores, y que quizá lo bueno fue la alerta para que ese tipo de eventos no pueda volverse a repetir, y que el fanatismo religioso, porque son fanáticos, son kamikazes, son yihadistas, son gente que tienen básicamente como caballos cocheros que solamente ven para un lado, son personas muy fanáticas, y ese fanatismo los lleva a ellos a no aceptar disidencia, no aceptar diferencia. Entonces pasó eso y yo hice lo que debía hacer de manera humilde, pero tampoco me abogo quizás el miedo que esos sectores digan que yo soy malo, que no van a votar por mí. Eso es la consecuencia que uno tiene por hacer política. Así es. Bueno, Gustavo, agotado ese tema, pienso yo, y suficientemente debatido, como dicen ustedes, en el Congreso, a mí me gustaría conocer tu opinión sobre el futuro del Partido de la Liberación Dominicana. Bien, con mucho gusto debo confesarte que el PLD ya comienza la sociedad a valorar la ausencia del partido en el gobierno, fruto del socavamiento de los servicios públicos, todos los servicios públicos, y ya la gente comienza a decir, bueno, los gobiernos del PLD no fueron tan malos, los gobiernos de Danilo no fue malo, porque ya comienzan a comparar. Por ejemplo, comparar que el metro debió estar, de que Salacarizo debió estar resuelto en el año 2022 y todavía en la fecha no ha terminado. La inversión de capital llora por su ausencia, los servicios están en el suelo, y el PLD comienza de una manera u otra a recuperarse en lo que tiene que ver con la percepción del pueblo, a tal punto que ya han salido algunos compañeros que están aspirando a ser los candidatos presidenciales en el 28. En la candidatura a secretario general hay un gran entusiasmo por representar ese espacio en el partido, y sobre esa base que ya hay compañeros que están aspirando tanto a los cargos de elección popular, candidato presidencial, como cargo de elección del partido, hay mucho entusiasmo. Te lo digo porque yo soy un activo. Ahora mismo yo voy a una actividad que tiene Johnny Pujol en Santo Domingo Este. Entonces ya comienza la movilización del partido por todos los lados, y eso nos da a nosotros una gran esperanza, porque la estructura del partido está ahí, está prácticamente intacta. Han salido unos cuantos compañeros, pero la estructura está ahí. Es simplemente que el entusiasmo se apodere de cada uno de nosotros, que la gente vea que somos una opción de poder, que comparen los gobiernos de Luis y de Danilo, que solamente yo me conformo que comparen, que vean las luces de nuestro gobierno y que vean la sombra, porque tuvimos sombra, cometimos errores, pero esos errores son evitables en el futuro, claro que sí, pero que las luces que nuestro gobierno tuvieron son incomparables con cualquier otro gobierno. No tengo yo que decir porque soy PLDista, los números están ahí. Entonces, el 28 está ahí, y viene un 28 en el cual Luis no va a ser candidato, va a tener que sacar un candidato nuevo, y esos candidatos nuevos tendrán que venderse, como tendremos nosotros que vender el de nosotros, y vamos a competir en igualdad de condiciones. No un presidente que es candidato que quiere quedarse, que el poder está detrás de él. Entonces, sobre esa base, también nosotros estaremos observando que el PRM ya está tirándose la caja unos con los otros. O sea, esa lucha viene. Entonces nosotros lo que tenemos que salir unificados. Sabemos que tenemos una discusión interna, quién será el candidato o la candidata nuestra, vendrá exactamente los escarceos, pero estamos convencidos que el deseo de volver al poder es más poderoso que la diferencia que nosotros pudiéramos tener de manera particular. Gustavo, cambiando de tema así rápidamente, antes que se nos termine el tiempo de esta entrevista, el PLD, igual que la Fuerza del Pueblo, los dos partidos mayoritarios de la oposición, han dicho que están en total desacuerdo con el proyecto de reforma a la Constitución. Una pregunta simple y sencilla. ¿Ustedes van a participar en la sesión de discusión de la ley y de aprobación de la ley, y o van a participar en la asamblea revisora,
o se van a retirar, o cuál va a ser la actitud que ustedes van a tomar en ese sentido? Sí, de manera muy correcta. Nosotros no vamos a abandonar la discusión ni de la Asamblea Revisora ni de la Asamblea Nacional para discutir el tema de la reforma constitucional. Bajo ninguna circunstancia vamos a abandonar ese escenario. Ya el tema está planteado, todavía sabemos y entendemos que no hay razones para la reforma, no hay elementos que puedan justificar esta convocatoria, pero bueno, ellos tienen mayoría y la misa sigue. De manera que en la Asamblea nosotros estaremos dejando saber nuestra propuesta en cada uno de los artículos que se presenten. Estaremos al acecho si hay cualquier legislador que quiera salir, privar en simpático y hacer propuestas indecorosas, propuestas indecentes, sobre la base de querer ser simpático con Luis, habilitar a Luis, cosas como esa. Estamos pendientes, estaremos muy pendientes y sabremos que al final las propuestas que saldrán, los resultados no serán exactamente de igual forma que Luis lo ha presentado en el proyecto de reforma constitucional. Perfecto. Pues gracias, Gustavo, qué bueno conversar contigo. Tú siempre atento a nuestros llamados y a fijar las posiciones como vocero principal incluso del bloque PLDista en el Congreso, ya que ustedes no tienen una representación en el Senado, tú eres la figura principal en el Congreso Nacional por el PLD. Gracias de nuevo. Gracias a ustedes. ¿Cómo no? Bueno, Gustavo Sánchez sería un buen secretario general, ¿eh? Sí, no, y Gustavo es una persona que tiene mucha experiencia, una experiencia muy vasta, no solamente en las lides congresuales, sino en las lides políticas, porque es un dirigente que subió desde abajo siendo militante de una zona altamente, la zona más populosa del Distrito Nacional, que es la circunscripción número 3, y ha hecho una labor política de toda la vida y ha merecido el reconocimiento de su comunidad y por eso ha repetido muchas veces. Él tiene sus posiciones, pero son sus posiciones políticas, pero yo creo que es un hombre decente con el que se puede hablar, porque miren cómo él trató en todo momento esa desavenencia con la señora Patrocinio, de señora, ella tiene sus formas, pero nunca con un insulto, con una diatriba, con una forma, actitud despectiva. Sí, no. Eso habla bien de la política. Yo creo que la política debe manejarse de esa forma. No hay por qué llegar a las amenazas, a la altanería, a pisotear a los demás. Y qué bueno. Gracias de todas maneras, de nuevo, a Gustavo Sánchez. Antes de ir a la pausa, el expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Rey Guevara, expresó en el día de ayer su parecer sobre la propuesta de reforma constitucional del presidente Luis Abinader, que tiene como eje central 4 puntos principales. Dijo Milton Rey Guevara: debemos reconocer el compromiso que tiene el presidente con crear los candados necesarios para que en la República Dominicana el tema de la reelección presidencial deje de ser traumática. Yo apoyo esa iniciativa, aunque estuvo en desacuerdo en lo que respecta a algunos de los planteamientos del proyecto depositado por el Poder Ejecutivo en el Senado de la República. Sí, específicamente él está en desacuerdo con la unificación de las elecciones y está también en desacuerdo con la cantidad de diputados que serían reducidos. Él tiene una propuesta, él cree que puede haber una reducción pero diferente, y la unificación de las elecciones está totalmente en desacuerdo. Esos son 2 puntos, que son los 2 puntos más controversiales, como decíamos ahorita, que se tienen en este momento y principalmente en el seno del Congreso Nacional, porque las 2 cosas en cierto modo afectan su desenvolvimiento como entes políticos, que son entes políticos realmente. Sí. Las 5:59, tenemos que ir a la pausa, regresamos en el rumbo de la tarde.